Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Consejero, muy buenas noches. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias por esta invitación, Meme Yamel. Es la primera vez que estoy aquí y lo hago con mucho gusto. La pregunta, ¿por qué se pospuso la organización del proceso de revocación? Es porque el INE genuinamente, realmente no cuenta con los recursos necesarios para hacer esta actividad que es muy compleja, de muchos meses, y nos íbamos a quedar a la mitad del camino con los recursos que logramos liberar de 2022, rehaciendo el presupuesto, toda vez que la Cámara de Diputados no solo no nos dio el dinero requerido para este ejercicio, solicitamos 3,830 millones, Meme, sin embargo nos recortaron 4,913. Nosotros tenemos toda la voluntad, toda la disposición de hacer nuestro trabajo, pero para ello necesitamos o bien que la Suprema Corte o el Tribunal Electoral ordenen a la Cámara de Diputados o a la Secretaría de Hacienda otorgar los recursos, o bien que con sentencia en mano nos permitan hacer ese ejercicio con 1,503 millones, que es lo que logramos pues reajustar y liberar del presupuesto de 2022, pero con una organización del proceso de revocación con menores alcances, con distintas características a las que señala la ley. Si no tuviéramos una sentencia así, que nos permita hacer de forma distinta en alcance ese proceso, nos estaríamos metiendo en serios problemas por no organizar una consulta de revocación como lo ordenó el legislador en septiembre pasado con la Ley Federal de Revocación de Mandato. Ok, esta parte es la que hemos escuchado y nos ha quedado clara, pero le pregunto, ¿se agotaron todas las opciones antes de decidir la suspensión? O sea, usted particularmente, hablemos por usted, porque obviamente cada consejero sabrá lo que habrá hecho, pero en su caso usted agotó y dijo, ya no podemos recortar más, ya no tenemos nada más que hacer. Totalmente, es un voto a conciencia. De hecho, quienes decían que le siguiéramos en las actividades ponían algunos ejemplos de actividades que suprimir o actividades por rehacer, pero no se lograban los 2,554 millones que necesitamos para completar. Es decir, ponían ejemplos que rondaban pues los 10, los 20, los 30 millones de pesos que se podrían liberar, pero nunca se ha ofrecido, porque no existe una propuesta que nos permitiera rehacer el presupuesto y liberar otros 2,500 millones de pesos. En suma, Meme, a tu pregunta, fue la decisión extrema, pero necesaria, la que se tomó el viernes pasado, rehacer el proceso de revocación para liberar más recursos. Ya hubiera significado pues no hacerle caso a la Ley Federal de Revocación de Mandato, por ejemplo, instalando menos casillas. Y la ley señala que deben de instalarse el mismo número que las que instalamos el pasado 6 de junio, es decir, en la elección concurrente que tuvimos. Escuchaba justamente lo que decían los consejeros Martín Faz o Carla Humphrey, diciendo que ellos estuvieron buscando propuestas y que no fueron aceptadas. Algunas de esas propuestas hablaba, por ejemplo, Carla Humphrey, de que el papel de la boleta no se hiciera como el de seguridad, como el de una elección normal, sino que se hiciera como el de la consulta popular. En los ahorros que se hicieron, o sea, se ha contemplado, más bien la pregunta es, ¿qué ahorros se hicieron? ¿Cuáles fueron los ahorros que se pusieron sobre la mesa, que se aceptaron? ¿De dónde salen estos 1,500 millones o más o menos que tiene el INE, que logró recortar? ¿Cuál es este análisis? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Qué se recortó? Y si se aplicó algún ahorro hasta este momento al proceso de revocación antes de votar por la suspensión.
Bueno, son dos temas. Hay que mencionar que de hecho estos 3.830 millones que se presupuestaron para el proceso de revocación es un monto menor a lo que costaría una elección presidencial o una elección intermedia, por ejemplo, la que acabamos de tener de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Por qué razones menos el costo? Porque de hecho estaremos menos meses en campo, solo 3 meses y medio con las actividades para organizar el proceso de revocación de mandato. En cambio, para las elecciones federales o concurrentes, estamos pues más meses. De hecho, el proceso electoral comienza desde septiembre del año previo al de la elección. Entonces, estos 3.830 millones es un monto razonable y bien pensado. Estamos sí con un monto considerable, porque sí lo es, pero ya repensado a las características de este ejercicio, que sí tiene diferencia respecto a la elección. Y sobre el tipo de propuestas que se pusieron, es cierto el ejemplo que pones, pero vamos, no serían más que algunas decenas y muy pocas decenas de millones si cambiamos las características del papel de las 90 millones aproximadamente de papeletas que se tienen que mandar a imprimir. También se llegaron a poner sobre la mesa pues propuestas de rehacer todo lo que llamamos la capacitación electoral, pero eso no era posible rehacerlo. ¿Por qué? Porque imagínate, Meme Yamel, que necesitamos instalar 161,000 casillas en el país, más o menos. El número se definiría cuando se tuviera el dato ya final de la lista nominal de electores. Y para ello necesitamos contratar 32,000 capacitadores y capacitadores, que son las personas que van a buscar a las y los funcionarios a sus casas y capacitarlos. Si nosotros movemos el número de capacitadores, es decir, a la baja para ahorrarnos dinero, tendríamos entonces que encargarles más casillas que instalar, por simple lógica. Y si necesitan ellos, los contratados finalmente, atender más casillas, requieren entonces ya otro tipo de necesidades, por ejemplo, vehículos, porque entonces las distancias ya serían más largas, más grandes. En el norte del país las secciones electorales son muy grandes, no son como aquí en Ciudad de México o municipios del Estado de México, donde hay una alta concentración de personas votantes. Entonces, el impacto es en automático respecto a todo lo que conlleva la logística electoral. No podríamos, en suma, disminuir el número de capacitadores y capacitadoras sin creer que lo demás se seguiría inalterado. Aquí yo tengo varias dudas. Puse en pantalla lo que en el instituto crearon esta infografía para explicar por qué 3.830 millones de pesos está solicitando el INE para la consulta por la revocación de mandato. Me brinca un poco el gasto, por ejemplo, para la impresión de la lista nominal de electores, el sistema de conteo rápido y participación de mexicanas y mexicanos en el extranjero, porque creo que aquí perfectamente podría ser digital. Incluso se ha debatido este tema dentro del Consejo General del INE, de que ya no tendríamos que estar hablando de imprimir las listas nominales y que perfectamente podrían ser digitales, que este no es un ejercicio que deba de tener los mismos mecanismos de control como una elección federal, en donde por supuesto que estamos hablando de mecanismos de control mucho más delicados, que incluso hablamos del papel. Pero por ejemplo, este es uno que me brinca. Otro que me brinca es la contratación de los capacitadores. En la consulta popular pasada se debatió, incluso se mencionó que, vaya, de hecho se realizó así, que fueran pues personas que ya habían sido capacitadas, o sea, personas que ya habían formado parte de estos capacitadores electorales que ya formaban parte de esto. No se tendría más que nada salir a realizar
el sorteo, no hablamos de los funcionarios de casilla que se puedan reutilizar, usar a las personas pasadas que fueron funcionarios de casilla en elecciones pasadas y que no tendrían que salir a visitar a las personas, no tendríamos que sortear y ahí podría venir otro ahorro. E incluso en las campañas de difusión, pues se ha hablado de que se le soliciten los tiempos que tiene el Estado en radio y televisión para entonces ahorrarse esta campaña de difusión. Personalmente creo que las campañas de información del Instituto Nacional Electoral no son de las más efectivas. En el tema, por ejemplo, de los mexicanos en el extranjero hay una queja constante porque dicen es que no nos dejan votar, es que no podemos votar, no nos credencializan. Entonces, por supuesto que existe una duda de hacia dónde se va el dinero. Yo por eso le pregunto de nuevo, si se agotaron todas las posibilidades antes de tomar la decisión de suspenderla, o qué están esperando, que la Suprema Corte les diga hagan más recortes. Bueno, planteas varios puntos y gracias por las preguntas, Meme. Sobre el tema de la lista nominal, aún suponiendo que los partidos entraran en un trance de plena confianza y se permitiera por alguna interpretación prescindir de las listas nominales, estamos hablando de ese rubro, incluido el conteo rápido, que es menos de 1 millón, pero es sumamente importante para dar resultados preliminares, pero oficiales en la misma noche, y prescindiendo lo que ahí viene en el recuadro también, la participación de mexicanas y mexicanos en el extranjero, más allá de lo que cueste en sí la impresión de las listas nominales, pero el recuadro engloba 3 aspectos en 31.8 millones. Suponiendo que se pudiera prescindir de las listas, sigue faltando pues miles de millones. Entonces, estos ejemplos de ir suprimiendo, aún concediéndolos, suponiendo que no hubiera problema en prescindir de ellos, sigue habiendo una gran necesidad de recursos, porque si se ve la misma infografía que estás presentando, que está en las redes del INE, lo exigente en recursos son los temas de capacitación electoral, está ahí ese cuadro en 1,213 millones, y los temas de pues organización electoral, que significa sobre todo la instalación de las mesas directivas de casilla, 1,471 millones. Ahí debe de estar incluido seguramente el poderle dar a las y los funcionarios de las mesas directivas 500 pesos a cada uno como apoyo por ese día de pues dedicación a esas actividades. No es un pago, es un apoyo. Pero sobre el tema precisamente de acudir a las y los funcionarios que ya estuvieron desempeñando sus labores en el pasado proceso electoral, ¿es posible? Sí, pero no es lo que dice la ley. Entonces, ahí volvemos al punto, Meme. ¿Vamos a hacer cosas distintas a la ley? Las podríamos hacer, pero nos lo tiene que decir un tribunal. El INE por sí mismo haría mal si empieza a obviar lo que dice la ley. Y hay que recordar que ya también esos mismos funcionarios fueron quienes atendieron el proceso de consulta popular el 1 de agosto pasado, es decir, 2 meses después de la pasada elección, y ya han manifestado tener una fatiga electoral, es decir, que ya no necesariamente nos van a decir todos en automático de forma rápida que sí aceptarían participar para el próximo abril en un proceso de revocación de mandato. Y sobre el tema de las y los mexicanos votantes en el extranjero, ese es un gran tema, y yo pienso que el hecho que no participen todas las personas no significa que la actividad no cueste lo que conlleva sus costos, y tampoco significa que el INE es el responsable exclusivamente de esa participación. ¿Qué quiero decir? El INE pone las casillas para que participen el 100% de las y los mexicanos. Como está listo para recibir la votación de todas y todos los mexicanos que viven en el extranjero, pero depende de la ciudadanía el hacerlo. Si tenemos buena participación, no es solo debido a que el INE promovió el voto. También son contextos muy particulares en cada uno de los procesos electorales. En suma,
no veo yo que estos rubros pudieran pues significar una cuantía tal que con eso hubiéramos podido prescindir de la posposición o sí, de la suspensión temporal. Vaya, el tema del voto de los mexicanos en el extranjero creo que vale la pena abordarlo con un programa de fondo porque soy honesta, tengo un pliego petitorio de nuestros paisanos que nos están viendo que consideran que el INE no les ha sabido llegar en el extranjero, que no ha sabido promover y que de alguna manera los ha excluido. Por eso se lo menciono y con toda la confianza se lo digo porque creo que es un tema que el INE debe seguir explorando. Pero regresándome a la revocación, entonces no se hizo todo, o sea, no agotamos todo para decir, bueno, este es el máximo ahorro posible que podemos hacer en el INE. Sí, se hizo. Estamos en condiciones de destinar 1.503 millones para el proceso de revocación, a pesar que la Cámara de Diputados no le asignó ningún peso al INE, a partir de rehacer proyectos del presupuesto, bueno, más bien a partir de rehacer el presupuesto base, la operación misma del instituto en 150 millones, a partir de rehacer proyectos en específico que también se presupuestan cada año por 294 millones, a partir de utilizar 830 millones, déjenme decirlo así, que dejaron sueltos en la Cámara de Diputados, o sea, nos recortaron temerariamente, sin una lógica, y 830 millones pudieran pensarse si eran para estos procesos de democracia participativa, esos sí los asignaron y se estarían ocupando. Y por otra parte tenemos una meta de ahorro para el próximo año de 227 millones. Hay que mencionar, por cierto, Meme, que dentro de la cartera institucional se tenía pensado construir 2 juntas locales, es decir, 2 edificios, una en Colima y otro en Querétaro, porque ya se tienen los terrenos, pero falta hacer el edificio. Se estaba presupuestando hacerlo el próximo año para dejar de pagar rentas, lo que se pueda ir amortiguando esos gastos, porque el INE lamentablemente al año paga alrededor de 700 millones de rentas en el país. Era una decisión razonable ir construyendo al próximo año en esos 2 estados esas 2 oficinas estatales. Entonces, créanme que el INE no es una institución que viva de privilegios, que consideremos que sea una burocracia dorada. Eso ha sido una narrativa que lamentablemente se ha construido. Lo que se tienen son servidores públicos profesionalizados, que afortunadamente somos referencia técnica a nivel mundial sobre cómo se deben de hacer las elecciones, y para fortuna de nuestra democracia, ese personal pues es permanente, es un cuerpo de servicio civil de carrera que está a lo largo y ancho del país, puesto y dispuesto para hacer elecciones. A esa pregunta llego, porque obviamente un tema aquí que se ha tocado y en más de una ocasión son los sueldos, no solamente ya de los consejeros, sino hablamos de asesores. Y yo particularmente a través de Transparencia he podido constatar que han pagado en el INE a investigadores para que vayan a hacer supervisiones para las que tienen empleados. Desde la perspectiva ciudadana, pareciera que están duplicando el trabajo y no están pagando 3 pesos. Llegan a pagarle a investigadores hasta 54,000 pesos para la contratación de un autor para escribir un libro sobre la democracia. O llegan a recurrir a estos pagos, y hablo particularmente fue en 2017, donde realizaban a este mismo investigador un pago de 50,000 pesos aproximadamente para que fuera a ver cómo estaba dándose la credencialización en California, por ejemplo, en los paisanos. Para nosotros, digo, no sé si estos gastos todavía estén vigentes, pero para los ojos de los ciudadanos, eso es duplicar funciones, porque tienen, si no estoy mal, son 90,000 empleados en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, a lo largo y ancho de lo que es el INE, hablamos de toda su escala. Bueno, creo que empleados tenemos suficientes en el INE para poder hacer supervisiones, para poder hacer contrataciones, para poder hacer este tipo de búsquedas, y pareciera para muchos de nosotros excesivo este tipo de personal adicional al que ya existe, que es profesional.
¿Eso no es un exceso? Somos 17,000 empleados permanentes en el país del INE, Okay. no 90,000. Cuando hay proceso electoral sí crece con personal eventual, pues alrededor de 70,000 o un poco menos, pero es solo un tiempo muy determinado en proceso electoral ese crecimiento. Permanentes 17,000, que por cierto, poco más de 6,000 son las y los compañeros que están en los módulos de atención ciudadana donde se hacen los trámites de la credencial. Y sobre ejemplos que tú pudieras mencionar de servicios profesionales que seguramente se podrían prescindir porque hay personal para ello, me allano a tu comentario, creo que es una parte revisable. Sí tenemos una estructura muy profesional en materia de educación cívica, y creo que no necesitamos estar contratando personal, quizás a ocasiones sumamente extraordinarias para hacer investigaciones muy concretas, pero en términos generales, en esa parte estaría de acuerdo contigo, Meme. Ahora, consejero, preguntas muy breves que ya le quiero hacer porque yo sé que son días muy largos y todavía nosotros tenemos carrera larga. En cuanto a las votaciones por este tema, usted en votaciones pasadas similares había votado en contra normalmente los proyectos del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y hoy vemos que vota en este de una forma distinta. ¿Qué es lo que cambió de antes a hoy? Bueno, a ver, en estos 8 años que hemos estado en el INE y que por cierto es el mismo tiempo que ha estado el consejero presidente, porque somos la generación que entramos en 2014 del paso del IFE al INE, he tenido votaciones coincidentes y divergentes con no solo el consejero presidente, sino prácticamente con los restantes colegas. No hay nada particular que pudiera explicar por qué ahora un cambio, salvo el que como consejero me he especializado, porque la materia electoral se ha subespecializado tanto que yo podría decir en lo que me he subespecializado es precisamente en la organización y en la capacitación electoral. He estado integrando esa comisión y las temporales de seguimiento de los procesos electorales locales pues, prácticamente desde que llegué. ¿Esto qué significa? Que soy buen testigo de lo que realmente conlleva hacer elecciones en nuestro país. Y yo ahorita estoy convencido que no podríamos poder hacer un proceso de revocación de mandato con menos recursos, porque sé lo que lleva en cada uno de sus detalles hacer una elección. Hay personas que, déjame decirlo así, Meme, y lo digo respetuosamente, casi creen que las casillas se instalan solas. Es un gran trabajo previo para instalarlas y un gran trabajo posterior para que el escrutinio y cómputo, que se vuelva a integrar en un paquete, se traslade a un consejo, en este caso los consejos distritales del INE, ahí se vuelven a meter esos paquetes en las bodegas y se hacen los cómputos al miércoles siguiente, en el caso de la revocación de mandato sería el mismo domingo, y son nuevamente logísticas previas para entregar el paquete y logísticas posteriores para entregar el paquete. Incluso ya una vez que se tienen los resultados de los cómputos, todo eso se arman expedientes para cualquier eventualidad de impugnación ante el Tribunal Electoral. Entonces, todos estos son gastos y podría aquí estarme toda la noche explicando cada uno de esos detalles. Había en el debate, y lo digo también respetuosamente, una colega que no se explicaba por qué había presupuestado recursos para renta de vehículos. Bueno, pues esta colega se ha especializado en otros temas y le tuvimos que decir que pues se llaman mecanismos de recolección. Estos paquetes que se trasladan de las casillas a los consejos distritales después de que se cierran las mismas y se hace el escrutinio y cómputo, pues requieren que se contraten, se renten vehículos. El INE no tendría tantos vehículos para trasladar 161,000 paquetes en una sola noche.
Y esos vehículos, yo, por ejemplo, recuerdo que en la elección pasada algunas personas nos dijeron que les dieron el dinero para que fueran las personas quienes rentaran los vehículos. ¿Eso también lo tiene presupuestado el INE? ¿O cómo funcionó ahí? En cada proceso electoral se destinan recursos para rentar Okay. vehículos para los mecanismos de recolección y yo he visitado 120 de 300 distritos en el país. Puedo dar cuenta que hay muchas situaciones que se presentan al respecto. Hay lugares muy apartados del país donde no hay empresas que puedan dar ese servicio. Se tiene la dificultad de encontrar incluso a veces facturas al respecto. O, por ejemplo, hay quienes en ciertas zonas del país quieren abusar cobrándole mucho al INE sobre esos costos. Entonces, hay todo un tema a propósito de los mecanismos de recolección. Y en esos mecanismos de recolección, ¿no sería una propuesta que quizás la Guardia Nacional pudiera hacer el traslado para ahorrarse esas rentas de los vehículos? Bueno, si empezamos con un esquema en el sentido que otras autoridades empiecen a hacer fases del proceso electoral, pues podría ser así siempre y cuando la ley lo dispusiera. O sea, No, ¿tendrían que hacer la modificación los diputados? claro, una reforma electoral para hacer todo más barato sí es posible, solo que entonces ya no sería este modelo. Hoy por hoy, la ley dice que esas actividades están a cargo del INE. En todo caso, las autoridades de seguridad acompañan o ayudan al INE en la vigilancia de los tramos, pero no en la transportación misma de los paquetes. Pero ahí, por ejemplo, vaya, creo que aquí el debate que tenemos centralmente es que el Instituto Nacional Electoral está haciendo vota esta suspensión, realiza una demanda, llamémosla así, en la Suprema Corte, porque dicen no tenemos el dinero. La, la atribución exclusiva de decirles cuánto dinero hay es de los diputados. Entonces, ¿no sería un ilógico que el INE, que en algunas otras cosas, por ejemplo, cuando los diputados todavía no aprobaban las leyes secundarias, empezara a mover y empezara a tomar decisiones para poder realizar una revocación de mandato y que veamos que también se toma la atribución de decir, pues es que no tenemos el dinero y voy a quejarme con la Suprema Corte cuando es atribución exclusiva de los diputados decirme cuánto dinero voy a tener para gastar? ¿No sería incluso un poco ilógico decir que ahora el INE no pudiera no pudiera tomar estas decisiones de decir, bueno, vamos a pedirle a otras autoridades que nos ayuden para poder reducir y cumplir con que no vamos a gastar tanto por la Cámara de Diputados, nos dijo que no íbamos a tener tanto dinero? O sea, no, a lo que quiero llegar, y no sé si me explico, es, para unas cosas pareciera que el INE sí tiene las atribuciones y para otras cosas pareciera que no tiene voluntades. Y eso es lo que la gente percibe. Yo personalmente lo percibo así. O sea, para algunas cosas queremos que los diputados las pongan en la ley y otras cosas nos las podemos saltar y las podemos debatir en el Consejo General. Bueno, no hemos violado la ley y cuando se ha tenido que interpretar porque tiene una laguna o una contradicción, pues el Tribunal Electoral ha tenido la última palabra y no podría yo conceder, lo digo también respetuosamente, Meme, que pues no tengamos la voluntad. Íbamos con todos los trabajos en tiempo, en forma, que por cierto se habían desatado desde meses atrás. La planeación de una actividad inédita como era la revocación de mandato la veníamos realizando desde muchos meses atrás. Ya estábamos listos con salir a campo en enero para poder comenzar a reclutar a estos capacitadores y capacitadoras, instalar nuestros consejos locales y distritales, comenzar ya los trámites administrativos para mandar en su momento a imprimir las 90 millones de papeletas. Estábamos con todas las actividades en tiempo. El problema es que el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados no le dio los recursos al INE. Ahora, estás planteando una cuestión sumamente relevante en términos constitucionales y es precisamente lo que le expusimos a la Suprema Corte. No es verdad que la Cámara de Diputados pueda, pues, tal cual, disminuir considerablemente el presupuesto de cualquier institución. Nos quitó prácticamente el 25% del presupuesto. Es un
monto que no se puede absorber para el tipo de atribuciones que tenemos. En esa lógica, yo te pregunto, lo digo también respetuosamente, si para 2024 se le podría decir al INE, pues te vamos a dar 10% de lo que pides y hazle como puedas o ponte a buscar quién te ayuda a hacer tus atribuciones. No creo que ese sea el diseño constitucional que tenemos. Es como si a la SEP o a la Secretaría del Bienestar o bueno, cualquiera que podamos poner de ejemplos, se le diera solo 1 de cada 3 pesos que pida o 2 de cada 4 pesos que pida. No podría ser así de arbitrario esa asignación del presupuesto. Nosotros hemos justificado por qué se requiere todo esto y lo que esperamos es que hubiera un poco de atención, de escucha al INE sobre las necesidades presupuestales, las cuales lamentablemente no hubo. Hubo cerrazón, hubo grosería incluso de las y los legisladores hacia las y los compañeros del INE cuando fuimos a explicarles lo que conllevaba el proyecto de presupuesto. Consejero, la gente me pregunta y me dice, ¿por qué el tema de los sueldos? ¿Por qué no se bajan los sueldos? Usted, si no mal recuerdo, hubo un tiempo en que se bajó el sueldo, en que ganó menos que el presidente y después se lo volvió a subir. ¿Por qué? Por una razón sencilla, y es que las y los propios diputados federales, en mayo pasado, en el artículo 2 transitorio de la Ley de Remuneraciones, dispusieron que las y los consejeros del INE sí podemos ganar más que el presidente. Si las y los legisladores dispusieron eso, me parece válido, pues que entonces estemos ganando más que el presidente. Si las y los diputados no lo hubieran puesto, pues no estaríamos ganando más que el presidente. Pero, o sea, corríjame si me equivoco, pero esa disposición fue porque la Suprema Corte pues los ha seguido, o sea, ha seguido amparando esta controversia, porque la ley es clara, la ley dice que nadie puede ganar más que el presidente y la ley también dice que no se pueden bajar los sueldos, que es lo que nos da esta controversia constitucional. O sea, la ley siempre ha sido la misma, salvo que en la aprobación del presupuesto pues como la Suprema Corte sigue protegiendo estos sueldos porque es inconstitucional bajar los salarios, pues se sigue aprobando, pero vaya, usted perfectamente podría decir hoy, quiero continuar sin ganar más que el presidente. Bueno, la Cámara de Diputados en realidad lo que hizo fue volver a modificar o a expedir esa ley de remuneraciones porque la Suprema Corte lo único que le dijo es justifica cuál va a ser el criterio para determinar lo que gane el presidente, porque al ser ese un parámetro, pues por lo menos se tiene que justificar cómo se determina ese propio ingreso del presidente. Y a propósito de ese acatamiento, sin que fuera necesario, la Cámara de Diputados y Diputadas introdujeron ese régimen de excepción. Ahora, yo lo que pido pues es congruencia y seriedad a las y los diputados quienes nos piden que nos bajemos el sueldo, pero cuando ellos mismos fueron quienes, sin que se los pidiéramos, dispusieron que había ese régimen de excepción. En suma, no es que la Suprema Corte nos esté protegiendo, simplemente, reitero, la Suprema Corte en ese tiempo solo pidió que se justificara cuál era el criterio parámetro para determinar el propio ingreso del presidente. Le iba a decir diputado, no, espéreme, ese no, consejero. Se lo voy a plantear así. No resulta ilógico que aquí me está diciendo, pues es que los diputados dijeron, y pues como ellos lo dijeron, yo hago caso, y que en el tema de la revocación, que les están diciendo no hay más dinero, digan, no, ahí sí me voy a quejar porque no hay más dinero, ¿no resulta un poco ilógico digo, desde la perspectiva de los ciudadanos y porque estoy leyendo los comentarios, me dicen, o sea, ¿cómo? A los diputados sí les hacemos caso por el tema de los salarios, pero no les hacemos caso en el tema de reducir costos o de buscar apretarnos el cinturón un poquito más para los procesos electorales? Y bien le respondo, la gente quiere más ahorro, no solamente en la revocación, en las consultas populares, en los procesos del INE en general. A ver, no hay ninguna contradicción. Lo que sucedió con el presupuesto del INE fue una omisión de las y los legisladores
de asignarle al INE los recursos necesarios. Nosotros les expusimos que podríamos soportar un recorte, sí, pero no de esa magnitud. Máxime si no se llevaba a cabo la consulta popular, como ahora ya se sabe que no se solicitó, y esta iba a costar alrededor de 1.900 millones. No se solicitó, no son necesarios esos recursos. Y en el caso de los ingresos de las y los consejeros, no es una omisión, simplemente es una norma que ampara a un conjunto de personas. Y por cierto, no somos los únicos que estamos en ese régimen de excepción. También los propios magistrados y magistradas electorales y las y los ministros, si no me equivoco, y por ahí algún otro conjunto más de servidores públicos. No se trata de una contradicción, porque en un momento se trató de una omisión, de algo que debía de hacer la Cámara de Diputados, y en este caso de los sueldos se trata simplemente de la cobertura de una norma para determinadas personas. Consejero, yo le agradezco mucho y por último le hago esta pregunta. ¿Qué opina sobre la democracia directa que hoy se plantea, sobre estos ejercicios de consulta popular, desde su opinión como consejero que lleva 8 años estando dentro del Consejo General del INE, que es académico, que vaya, que tiene experiencia en estos temas? ¿Cuál es su opinión de la democracia directa y cuál es su opinión sobre la reforma electoral que se plantea y ya se empieza a debatir, que hablaría de que los consejeros hoy le respondan directamente a los ciudadanos y no a los diputados, por ejemplo? Grandes temas me planteas, Meme. Diría que creo en la democracia participativa. Qué bueno que ya estén en la Constitución. Tenemos que ir ejercitándonos como ciudadanas y ciudadanos en esos mecanismos, pero sí es muy importante que no se desvirtúen, que no se active la consulta popular por preguntas que no tienen un buen sentido constitucional, y por otra parte que no se tergiverse la figura de revocación, porque esta quedó plasmada en la Constitución para que aquellas ciudadanas y ciudadanos que ya le perdieron la confianza al presidente se organicen para pedirle que se vaya. Pero no existe en la Constitución la figura de ratificación de mandato para confirmar la popularidad del presidente. Entonces, sí creo en esos mecanismos, pero también creo que se deben de cuidar que no se desvirtúen. Y por otra parte, sobre el tema de la posible reforma electoral, yo creo que sería bienvenida. Hay mucha tela de donde cortar. Yo pondría, por ejemplo, que los partidos no tengan por qué recibir un doble financiamiento, me refiero a los partidos nacionales, porque el INE les da recursos para sus actividades y los 32 organismos públicos locales electorales también les dan recursos. Es un doble financiamiento. O, por ejemplo, los topes de gastos de campaña para gubernaturas en algunas entidades federativas son absolutamente desproporcionados. Es decir, es un monto tal que se puede estar, déjenme decirlo coloquialmente, votando y votando y votando dinero, y nunca habría el riesgo de llegar a ese tope de gastos de campaña. Entonces, sí hay mucho de dónde revisar, y sí es muy importante que se haga una reforma electoral, pero se haga bien para corregir estos excesos. ¿Qué calificación le pondría al INE del 1 al 10, siendo 1 muy malo y 10 muy bueno actualmente? Bueno, me parecería que estaríamos entre 9 y 10 fácilmente. ¿Y qué opina si le digo que la gente califica al INE en el 1? Bueno, seguramente algunas personas, porque otros estudios nos ponen en un 8 o 8.5. Tengo que preguntarle sobre eso, porque si no, ¿de esos estudios cómo los sacan? O sea, cuando hacen estos estudios, ¿son una encuestas? ¿A quién le preguntan? ¿O cómo miden la confianza que tiene en la gente hacia el INE? ¿Cómo hacen esta medición? Bueno, no la hacemos nosotros, son empresas que se dedican a hacerlo con Okay. sus propias metodologías, y son niveles de confianza. Literalmente se le pregunta cuánto confía usted en A, en B, o en C, o en D, y ahí van dándose esos resultados.
Es un hecho ya muy claro en nuestro país desde hace muchos años que los partidos políticos, las y los diputados y las policías son quienes más abajo están en esa tabla de confianza y el ejército, en este caso el INE, las universidades, son las instituciones que están más arriba de la tabla en esa confianza.